Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a esta clase de inglés correspondiente al tema número 2, donde vamos a hablar un poco acerca del tiempo futuro en el idioma inglés. Este tiempo verbal tiene la particularidad de que utiliza dos estructuras para escribir sus respectivas oraciones. Una de ellas utiliza el verbo to be, el be going to, y la otra se escribe de forma directa a través de un auxiliar como es el auxiliar will. En esta pantalla podemos observar un cuadro comparativo entre estas dos estructuras, entre el be going to y el will. Aclaro acá que el be going to lo voy a utilizar para hablar de planes a futuro que se van a llevar a cabo sí porque sí, es decir, planes que no se van a cambiar bajo ninguna circunstancia. Mientras que el auxiliar will lo voy a utilizar para expresar oraciones o frases donde los planes no son factibles de realizarse de manera segura, es decir, planes que dependen de una situación externa. Puede ser que se lleven a cabo, como puede ser que no. Tenemos aquí una estructura básica. Les decía que la estructura del be going to utiliza como base al verbo to be en presente en sus tres formas, am, is o are, seguido del going to, esas dos palabras, y el verbo se va a escribir siempre en presente. El will se escribe directamente el auxiliar más el verbo en presente. Además, las estructuras verbales llevan unos adverbios de tiempo referidos al tiempo futuro. En la clase tienen una lista de los más comunes. Dentro de la tabla también pueden observar las cosas que pueden parecer iguales para ambas estructuras, sobre todo en cuanto a preguntas de sí y no, las respuestas a ese tipo de preguntas, las preguntas informativas y cómo se responden también esas preguntas. Fíjense que las estructuras de cada una de ellas son iguales, lo único que va a cambiar es la utilización del be going to en unas y la utilización del will en las otras. En la siguiente pantalla observaremos ya preguntas para ver de forma clara pues cómo se trabajan cada una de estas estructuras en situaciones, digamos, de la vida real. La oración número 1 tiene la estructura be going to allí, es una pregunta directa de sí o no, igual que la pregunta 2 que empieza con el auxiliar will, también es una pregunta de sí y no. La primera pregunta expresa, ¿vas a practicar esta lección antes del examen? Y las cuatro posibles respuestas, dos cortas, dos largas. Recuerden que en el idioma inglés las preguntas de sí y no tienen dos tipos de respuestas, cortas o largas. Are you going to practice this lesson before the exam? Yes, I am. O simplemente yes, I'm. No, I am not. Esas son las formas cortas. Fíjense que se utiliza solamente el sujeto y el verbo to be acá en su estructura. En las respuestas largas se agrega el going to después del verbo to be, el mismo verbo de la pregunta y el mismo complemento de la pregunta. Por lo general este tipo de preguntas de sí y no utilizan el mismo verbo y el mismo complemento sin ningún tipo de cambios, excepto algunas cosas por allí muy puntuales que se cambian en algunas oraciones. Las respuestas negativas, siempre recuerden que después del auxiliar, que en este caso es el verbo to be, debo agregar la palabra not para enfatizar la negación y agrego el going to, el verbo de la pregunta y el complemento. Si estoy utilizando el auxiliar will, eh, esto me indica un plan que se puede llevar a cabo sí o no. Will Carlos wake up early tomorrow? Carlos se despertará temprano mañana. Yes, he will, sí, él lo hará. No, he won't, no, él no lo hará. O puedo utilizar la negación no, he will not. También es una forma válida para negar este tipo de oraciones. Si voy a hablar en forma larga, yes, he'll wake up early tomorrow. No, he won't wake up early tomorrow. Sí, él se despertará temprano mañana. No, él no se despertará temprano mañana. Fíjense que aquí el auxiliar will yo lo puedo contraer con el pronombre personal, solamente con el pronombre. No lo puedo usar con nombres porque no es válido. No se puede realizar de esa manera. En esta otra pantalla observamos tres preguntas informativas utilizando palabras WH. La primera hace referencia a planes que se van a realizar el próximo domingo. What are you going to do next Sunday? ¿Qué vas a hacer el próximo domingo? I am going to study English next Sunday. Voy a estudiar inglés el próximo domingo. O
I'm going to rest in my home next Sunday. Voy a descansar en casa el próximo domingo. Fíjense que aquí la estructura cambia un poco, pues empieza directamente con el sujeto. No hay un sí ni un no aquí al principio, sino que directamente voy con el sujeto, el auxiliar, o sea, el verbo to be, la estructura going to, el verbo en presente y el complemento que voy a agregar a esa oración. Recuerden que yo puedo contraer el verbo to be con el sujeto dependiendo de la situación con la que se esté trabajando. La número 4, where will they travel next year? ¿Dónde viajarán ellos el próximo año? They will travel to France next year. Ellos viajarán a Francia el próximo año. O simplemente, they'll travel to France next year. Recuerden acá que el auxiliar se puede contraer solamente con pronombres personales, no con nombres. La número 5, una pregunta que implica el uso de el por qué en la respuesta. Why will you pass English? ¿Por qué pasarás inglés? I will pass English because I practice it every day. Yo pasaré inglés porque practicaré todos los días. O simplemente because I'll practice every day. También es válido de esta manera. Because I'll practice every day. Independientemente de cualquiera de las formas, la palabra because debe ir en la estructura de la respuesta. Pasamos a la parte práctica, donde ustedes en la parte A van a escribir una pregunta de acuerdo a la situación que está en la parte de arriba. Si en la parte de arriba la situación tiene el auxiliar will, significa que la pregunta que yo voy a hacer debe llevar el auxiliar will en su estructura. Si en cambio la pregunta tiene por acá el going to, quiere decir que en la pregunta voy a utilizar el going to dentro de su estructura. Lean cada situación y de acuerdo a lo que les pide realizan la pregunta. Por ejemplo, el número 1 dice: su amigo prestará un libro en la biblioteca. ¿Tú quieres saber cuál? Vamos a hacer la pregunta para saber cuál libro prestará él. Entonces aquí está la pregunta. ¿Qué libro prestará mi amigo? ¿Qué libro prestará mi amigo? ¿Ok? What book will my friend lend? Que debería quedar de esa manera. Igualmente hacen la 2, la 3, la 4 y la 5. La parte B lo que pide es llenar esos espacios en blanco que están en cada oración, dependiendo si la situación es un plan que se va a llevar sí porque sí, o es un plan que quizás se haga o quizás no. Para ello, will o be going to, dependiendo de la situación que allí se está hablando. En la parte C van a responder cada una de estas preguntas de acuerdo a su realidad. Leen la pregunta. Hay preguntas de sí y no, hay preguntas informativas, preguntas con will y preguntas con going to. Utilicen de forma correcta cada una de las estructuras que se explican. Vean su clase y guíense por los modelos de preguntas que allí se encuentran. Les recuerdo aquí la evaluación. Va a estar disponible desde el 23 de octubre hasta el 1 de noviembre. 10 días para que ustedes tomen las previsiones de conectividad de luz y de internet para resolver la actividad. Va a estar acá en un formulario de Google con su respectivo link. Ustedes ingresan directamente. Esta prueba tiene dos partes. Una de ellas es responder preguntas de manera normal como lo que vieron acá en clase. Y la otra parte de esa prueba es anexar un video. ¿Qué van a hacer en ese video? En ese video van a hablar acerca del libro El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Ese libro ustedes lo tienen que leer en la materia de castellano. Lo vamos a utilizar también para acá, para la materia de inglés. Lo que me van a hacer es una breve introducción de mínimo 1 minuto y medio, máximo 2 minutos, contándome qué cosas interesantes se podrán encontrar en ese libro. En futuro, recuerden que deben usar frases con will y con be going to. Los indicadores a evaluar se encuentran en la clase. Cópienlos y tómenlos en cuenta para que salgan de la mejor manera. Y recuerda, utiliza el uniforme de diario a la hora de grabar el video. Una vez que lo grabes y lo tengas listo en tu celular o en la computadora, ese video lo vas a adjuntar a la prueba. Voy a enviar un video días antes de abrir la prueba para que ustedes visualicen cómo se adjunta un video a una prueba en las plataformas de Google de manera fácil y sencilla. Feliz semana para todos y recuerden, stay at home.